cada persona o personaje invitado del día de hoy, el cual nos va a estar hablando sobre la Masterclass de Contratos Internacionales. Tuvo su formación en la Universidad Iberoamericana Summa Cum Laude en el año 2002 en UNIBE. Tuvo un máster en Derecho Comercial Corporativo por la University College London de Reino Unido en el año 2004 y aparte de eso tiene una destacadísima trayectoria profesional, entre la que podemos mencionar la firma PricewaterhouseCoopers en Reino Unido, luego se traslada al bufete de Barker McKenzie en Caracas y también cuenta con trayectoria en República Dominicana en la firma Cepeda Valverde y funge actualmente como consultor de Derecho Internacional y representante regional para la firma brasileña Advocacia Fernández Alves Candela. Además de eso, cuenta con unas prestigiosas publicaciones internacionales y por si fuera poco, también cuenta en una participación en Transparencia Internacional, un organismo muy reconocido en lo que viene a ser la parte de participación ciudadana y finanzas públicas transparentes. Con eso, me dedico a darle la palabra a nuestro ponente y les recuerdo a todas las personas asistentes que hagan sus preguntas en nuestro chat, que las estaremos leyendo una vez que se termine la disertación. Con esto, pues el micrófono es tuyo, doctor Manuel Adolfo Morales Vincent. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la presentación. Un honor para mí estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez toma más incidencia en cuanto a los negocios, incluso en cuanto a la actividad estatal. Voy a tratar de darles un enfoque multidisciplinario para que, no importando el background de los participantes, que sé que es mixto y variado, puedan de alguna forma tomar algo como elemento de partida para hacer futuros estudios o que les sirva para sus propios casos. Bueno, lo primero que debemos diferenciar es la contratación internacional frente a aquellos asuntos que ocurren fuera de la voluntad de... ¿Me pueden pasar al próximo slide, por favor? Exacto. Fuera de la voluntad de las partes. Me refiero a la responsabilidad civil, que no me lo voy a desarrollar porque no es parte nodal de esta exposición. En el siguiente slide vamos a ver dónde ubicar la contratación internacional frente a todas las áreas del derecho. Entonces, un autor que es muy clásico en el estudio del derecho, Massot, se refiere a que existen relaciones que se generan entre comerciantes, entre ellos mismos, entre el Estado y las colectividades públicas y los particulares. Como vamos a ver más adelante, pueden haber contratos internacionales en esa modalidad de contratación. Y van a haber diferentes materias que van a lidiar con cada cosa. El derecho comercial, el derecho administrativo, especialmente en el caso de los contratos estatales. Los contratos administrativos pueden ser locales e internacionales. El derecho internacional público, el derecho internacional privado. Cuando me refiero a un contrato administrativo internacional, me refiero fundamentalmente a aquellos que tienen lugar luego de una licitación internacional. Como ejemplo, les puedo decir, si un país X está requiriendo
un producto que debe ser objeto de una licitación, de una competencia entre empresas o entidad o otro tipo de entidades para su adquisición y esos bienes o servicios no están disponibles en el país, entonces ahí se da lo que se llama la licitación pública internacional y luego de pasado el proceso de selección, pues el contrato va a ser un contrato administrativo internacional. En el siguiente slide vemos algunas definiciones de lo que es un contrato. Eh, Básicamente, un contrato es un acuerdo de voluntades que puede tener lugar entre personas y empresas, entre personas, entre empresas, entre personas y estados o eh, si tiene lugar entre estados, solamente entre estados, entonces estamos hablando de un tratado internacional. Eso ocurre también cuando es varios estados que crean una institución internacional como la ONU, ahí tenemos un tratado internacional también. Siguiendo con el próximo slide, eh, ahí les doy el siguiente, por favor. El siguiente slide. Ok. ¿Qué es lo importante para definir un contrato internacional? Que haya un elemento extranjero, ya sea diversas nacionalidades de las partes, que las partes estén ubicadas en diferentes lugares. Vamos a ir viendo las implicaciones prácticas, porque el estudio de los contratos internacionales de manera apropiada es básicamente muy práctico. Y eso es lo que estamos viendo aquí. En el siguiente slide seguimos viendo eh, cuáles son los diversos elementos extranjeros que pueden haber en la contratación internacional. Entonces, básicamente, los elementos en los que pueden haber elementos extranjeros están en los sujetos por su nacionalidad o por su ubicación, eh, el lugar donde se va a ejecutar la obligación, por ejemplo, si es un contrato internacional de venta de aparatos celulares inteligentes, el lugar de la entrega, o sea, por ejemplo, se producen en un país, se entregan en otro, ya tenemos un elemento extranjero ahí que hay que tomar en cuenta. Y lo fundamental es que la legislación de cada nación involucrada va a ser diferente. Las partes, como vamos a ver más adelante, tienen la posibilidad de elegir cuál es la ley aplicable. Usualmente tanto los árbitros como los jueces que vayan a decidir al respecto van a respetar la voluntad de las partes, a menos que se haga imposible, como vamos a ver más adelante. El siguiente slide, por favor. El siguiente. Ok. Entonces, un ejemplo que podemos ver eh, sobre un contrato internacional que se puede resolver a través de una cláusula es cuando volvemos con el ejemplo de los celulares. Vamos a suponer que los celulares están siendo fabricados en Estados Unidos y se van a vender en Brasil. Es posible que el fabricante, siempre y cuando lo acepte la otra parte, establezca una cláusula que le permita eh, o sea, a quien va a realizar el pago, que va a ser el comprador, o sea, a la parte brasileña, que le permita a esa parte de su pago eh, reducir cualquier tipo de impuesto que pudiera generarse.
Por favor, tomen nota de lo que no va quedando claro para que queden las preguntas que se van a hacer, tal como dijo la licenciada Gabriela León. Entonces, el próximo slide, por favor. Ahora mismo no veo el slide, así que no sé por dónde va. Pero bueno, ustedes me escuchan bien. Les sigo explicando. Dadas las características de los contratos internacionales, van a haber una serie de elementos que o se van a definir por la interacción entre la legislación entre las partes. Si estamos entre un contrato entre partes privadas, como el ejemplo que les empecé a dar de los celulares, va a ser el derecho internacional privado, o sea, va a haber una interacción entre el derecho internacional privado de cada país si las partes no han elegido cuál es la ley aplicable. Igual va a haber esa interacción si las partes no han elegido cuál va a ser el tribunal competente, la jurisdicción competente. Pueden ser árbitros si las partes eligen un arbitraje. O sea que de las características de los contratos vemos una serie de situaciones que lo mejor es que puedan ser definidas por las partes y que no quede al azar. También existen las cláusulas de limitación de responsabilidad adaptadas a la economía internacional. Por ejemplo, por darles un ejemplo, prever alguna situación pandémica como la que tuvimos recientemente, que sirva como una forma de limitar o exonerar la responsabilidad. O sea, si yo no puedo tener el personal trabajando en mis plantas para la fabricación de los celulares porque se ha establecido un distanciamiento y tengo que dejar de operar, pues si existe una cláusula que prevea una situación así, pues entonces es más fácil que exista una exoneración o una limitación de la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la documentación por excelencia de las operaciones comerciales internacionales? La documentación por excelencia va a ser la cotización y la aceptación. En el caso del que estamos hablando, vamos a suponer que la empresa está establecida en Tampa y que la empresa fabricadora de los celulares inteligentes y la empresa que los va a comprar en Brasil está en Sao Paulo. Entre esas empresas va a haber una solicitud para cotizar los productos y va a haber una aceptación. ¿Qué pasa? Que cuando esos documentos no coinciden, estamos frente a lo que se ha denominado en la jurisprudencia anglosajona en un battle of forms. En el derecho inglés, como se ha resuelto este problema, es básicamente en dar preeminencia al documento que fue emitido de último. Por ejemplo, se hace una cotización donde los celulares cuestan $100 cada uno, la aceptación se hace por 90 o por 80 y ese last shot rule en el derecho anglosajón en Estados Unidos haría que aplique el precio más bajo. Si nos vamos al derecho inglés, vamos a ver el knockout rule, que básicamente es que se van a aplicar las cláusulas que coincidan. Ahora bien, cuando hay una diferencia de precio, obviamente no va a haber una coincidencia. Entonces, lo mejor, lo más recomendable es que se evite esas discrepancias y en el momento en que una de las dos partes no está de acuerdo con lo manifestado por la otra, que se haga la salvedad inmediatamente.
Entonces, ese mismo es el slide que estamos viendo. Entonces, es importante dejar las cosas claras para evitar problemas futuros. En el siguiente slide vemos algunos asuntos a tomar en cuenta en la contratación internacional. En primer lugar, podría parecer muy interesante ser la parte que tiene más poder en la contratación. En este caso, la productora de celulares es un startup, una compañía pequeña, la fábrica en Tampa, y la compañía que va a hacer la adquisición para la distribución en Sao Paulo es un gigante. ¿Qué pasa? Que cuando no hay un equilibrio de poder, las cortes de arbitraje suelen no obligar a la parte a la que se le han colocado obligaciones que no son razonables. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se manifiesta el poder entre las partes. Es importante también tener en cuenta que hay leyes que tienen aplicación extraterritorial, como es el caso del Foreign Corrupt Practices Act. Para las personas que les interesa ver ese tema de la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas, ese es un caso muy interesante, el Foreign Corrupt Practices Act. Bueno, entonces, en cuanto a la ley aplicable, ya les dije que puede haber una interacción entre el derecho internacional privado de cada país, usualmente es una ley de derecho internacional privado. Entonces, para que ustedes puedan entender a qué me refiero, aquellos que no tengan un background necesariamente jurídico, una ley de derecho internacional privado sencillamente lo que va a hacer es regular aspectos de índole privado, como dice su nombre, que tengan un elemento internacional. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio entre personas que son de diferentes nacionalidades, pero fundamentalmente cuando en una separación matrimonial hay bienes que están ubicados en diferentes países, usualmente, y creo que no hay excepción para eso, digo creo porque no conozco la legislación de todos los países, pero usualmente en el caso de inmuebles, de casas, de apartamentos, de locales, es la ley del país donde están ubicados la que va a regular su destino. También los países en un esfuerzo por lograr que haya un sistema legal que sea homogéneo, han firmado tratados internacionales. Pasar esa diapositiva, por favor. Dos más. Entre ellas está el contrato. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Entre ellas está lo que se ha denominado el Acuerdo de la ONU sobre Contratos Internacionales. Yo me estoy refiriendo a él por sus abreviaturas en inglés, CISC. ¿Qué pasa con este acuerdo? Este acuerdo busca resolver diversos aspectos sobre la contratación internacional, especialmente en el tema de de cuándo se perfecciona el contrato. Cuando hablamos de la perfección del contrato, nos referimos a su nacimiento. Entonces, ¿cuándo nace el contrato? Cuando tú envías una oferta. Volvemos otra vez con el tema de los celulares. Yo envío una cotización. En ese caso no hay un contrato porque hay una manifestación de la voluntad de una sola de las partes.
Entonces, ya cuando la otra parte en Brasil acepta esa oferta, entonces hay un contrato. Lo que pasa es que no siempre va a ser tan sencillo. Por ejemplo, cuando no hay una comunicación instantánea, yo te mando una carta por Federal Express y en original, y tú me envías, o un contrato, y tú me envías por esa misma vía. Cuando se perfeccionó el contrato, cuando yo hice el envío de la carta original o cuando yo la recibí. Ahora con los medios electrónicos eso se ha facilitado mucho. En la República Dominicana tenemos la ley de comercio electrónico del 2002 y tenemos también la ley contra delitos a nivel digital. Lo más importante que quiero resaltar sobre las leyes de comercio electrónico es que hay cierta homogeneidad en el sentido de que a través de un mensaje de WhatsApp ya las partes pueden asumir obligaciones económicas y esas pueden ser utilizadas como prueba tanto en los tribunales tribunales del Estado como en los arbitrajes. En la presentación se explica en qué casos se aplica la convención y en qué casos se excluye cuando es para o sea, si usted hace una compra, por ejemplo, en Amazon para usarlo de manera personal, eso no aplica para la convención. Sí, sí, si va a ser una adquisición de productos, como el ejemplo que les estoy dando, para después venderlos en otro país. Por favor, pasar para ese cuadro, sí. En ese cuadro, ustedes ven que hay acuerdos que son de naturaleza no jurídica, como ocurre con, por ejemplo, las entidades de carácter religioso. Luego me refiero a las de índole jurídico, que pueden ser de derecho público. A nivel externo, los tratados internacionales, como les expliqué. A nivel interno, cualquier regulación, ley, decreto, resolución, etcétera, emitida por un órgano público. El derecho social, donde está el derecho del trabajo, el derecho agrario y el derecho ecológico. Esto lo estoy haciendo en el derecho ecológico, la regulación de los bonos de carbono. Esto lo estoy haciendo para que ustedes vean dónde se ubican los contratos internacionales. Los contratos internacionales se ubican en el derecho privado y dentro del derecho privado en el derecho civil y mercantil. Entonces puede haber un derecho interno que regule los contratos que también aplicaría a los contratos internacionales dependiendo cuál sea la ley aplicable. Por ejemplo, en el mismo caso de Tampa y Sao Paulo, las partes pueden elegir en su contrato que la ley aplicable va a ser la ley de Brasil. Como ambos son estados federados, es importante especificar bien cuál ley. Si es la ley, por ejemplo, del estado de Orlando o del estado de Sao Paulo, o sea, hay que tratar de especificar lo mejor posible. El siguiente slide, por favor. Le estaba poniendo ahí un ejemplo, pueden pasar al siguiente slide, sobre tratados internacionales en estos tiempos que estamos en tiempos de conflictos armados todavía, aunque no mundiales, gracias a Dios. Les pongo el ejemplo del Tratado de Versalles, que fue un tratado suscrito por estados, naturalmente, que estableció las condiciones de paz, incluyendo la reorganización territorial europea y la imposición de sanciones económicas y limitaciones militares a Alemania, que dieron lugar después a la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo un intento
de hacer una sociedad de naciones, también a través de un acuerdo internacional, un tratado. No prosperó y se hizo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que tiene, como ustedes saben, un Consejo de Seguridad. La Carta de la ONU, también llamada Carta de San Francisco, es el sujeto es el documento que le dio vida a esa organización internacional. Y básicamente lo que hacen los tratados internacionales es que crean un derecho que va a regular a los estados. No voy a expandir mucho sobre tratados internacionales porque no es el tema de esta exposición, pero es bueno diferenciar entre un tratado y un contrato internacional. Cualquier cosa que yo diga que no se entienda, cualquier término, por favor lo anotan. Entonces, es importante destacar que la contratación internacional tiene un efecto evidentemente patrimonial, en el sentido de que involucra pagos de suma de dinero, recepción de suma de dinero, involucra también el pago de indemnizaciones en caso de incumplimiento, a menos que exista una cláusula de exoneración de responsabilidad o que exista una exoneración de responsabilidad derivada de la ley aplicable o del tratado internacional aplicable. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes de los contratos internacionales? Personales, en el sentido de cuáles son las partes, son empresas, son personas físicas. En el ejemplo de los celulares, puede ser una persona física que está haciendo un startup en Tampa que le está vendiendo a una empresa brasileña en Sao Paulo, que puede ser una empresa estatal. Como ustedes saben, hay empresas estatales que pueden dedicarse, hay sujetos estatales que pueden dedicarse a actividades empresariales. El consentimiento de las partes, muy importante esto. La manifestación del consentimiento de las partes. Una cosa es el consentimiento y otra cosa es cómo tú puedes probar el consentimiento. Entonces es importante que el consentimiento sea manifestado de manera expresa entre las partes, porque si no se manifiesta de manera expresa y clara el consentimiento, eso hace que los jueces o los árbitros tengan que interpretar esas cláusulas. Entonces hay una serie de ventajas que tienen los contratos internacionales, en que van a ver en el slide siguiente. Ahí enumero algunas ventajas. No me voy a detener en ellas. Entonces, fundamentalmente, el contrato por excelencia, el contrato comercial por excelencia es el contrato de compraventa internacional. Entonces, es importante definir en el contrato internacional cuáles son las condiciones de entrega. Entonces, como veremos más adelante, eso tiene una importancia práctica a nivel patrimonial. La ley aplicable, ya hablamos de ese tema. La jurisdicción competente también. Lo más importante no es un contrato voluminoso que tenga varias páginas, no. Lo importante es que exista una interacción entre las partes que permita definir los elementos del contrato, ya sea WhatsApp, email, carta, contrato, etcétera. Con la postilla de la Haya, el que no sepa lo que es eso me puede dar la pregunta al final. Eso facilita mucho los contratos internacionales. Siguiente slide, por favor. En el siguiente slide le doy algunos ejemplos. La compraventa internacional, ya estamos hablando de esa. El suministro internacional. La compañía de Tampa produce los celulares y hace un suministro internacional a la compañía de Sao Paulo para vender esos celulares. Representación o distribución. Lo importante de la representación o distribución es cuando se está hablando de la exclusividad. Cuando hay exclusividad es muy importante que esté documentada.
Por ejemplo, si yo represento a Dasani, no sé si se ve, a Dasani, esta es una botella de Dasani, en la República Dominicana, para mí va a ser muy importante tener un contrato de exclusividad, si va a ser de manera exclusiva, y que ese contrato cumpla con los requerimientos correspondientes del país para que sea exclusivo. En nuestro caso, el registro del contrato en el Banco Central de la República Dominicana. La licencia para uso o explotación de patente o marca. Por ejemplo, yo distribuyo en la República Dominicana un medicamento, vamos a poner algo común y simple, el Tylenol. Entonces yo recibo una autorización por escrito de poder fabricar ese medicamento y de poder usar la marca Tylenol para venderlo. También existen contratos internacionales de prestación de servicio. ¿Cuál podría ser un contrato internacional de prestación de servicio? En el mismo caso de Tampa y Sao Paulo, en este caso lo vamos a poner al revés. La compañía brasileña de Sao Paulo le presta servicios tecnológicos a la empresa de Tampa, servicios. Una cosa son los bienes y otra cosa son servicios. Los servicios pueden ser, por ejemplo, la programación de los software de los celulares. Siguiente slide, por favor. Entonces tenemos algo que se le ha convenido en llamar lex mercatoria. Esas son las cosas a las que acuden los tribunales y los árbitros cuando no hay una expresión de voluntad que sea inequívoca. Entonces, están los usos y costumbres del comercio internacional. ¿Qué sería un uso o costumbre del derecho internacional? Si en el mismo ejemplo de los celulares lo que se acostumbra es que el pago se realiza luego de la recepción de los celulares, y eso es una costumbre regional, y eso no está definido en un contrato internacional, entonces lo que van a hacer los árbitros y los jueces es usar ese uso internacional. Contratos tipo, en los contratos internacionales se ve que cada vez más las partes están usando contratos similares para asuntos similares. El principio de la autonomía de la voluntad, que básicamente cualquier expresión de la voluntad que pueda, por ejemplo, un voice note, un documento que se envió, etcétera, 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 una grabación de Zoom de una negociación. La expresión de la voluntad es lo más importante. Si la expresión no es inequívoca y clara, entonces ahí vamos a otros medios de las decisiones arbitrales como antecedente. Eso es lo que le llaman lex mercatoria. En el siguiente slide vemos algunos temas que ya yo traté y que no voy a referirme a ellos de nuevo. Además de la convención CISC, hay otras que se han suscrito. La CISC es la más importante porque se hizo o sea, ustedes saben que el organismo internacional que más membresía tiene es la ONU, y los acuerdos que se hacen en la ONU son más importantes. Pueden pasar al siguiente slide. Otro más. Ok. El siguiente. Ok. Entonces, en el slide anterior a ese, quiero leerles algo. Primero, me voy a referir a un asunto que es de interés en los contratos internacionales. Los centros de arbitraje pueden ser locales y pueden ser internacionales. Los internacionales son los que o se dan como suerte de una asociación entre países para crear ese centro de arbitraje, o sencillamente porque es un centro de arbitraje que está en un país
como ocurre con el centro que administra la Cámara de Comercio Internacional en París. Entonces, ahí se ventilan, se discuten muchos conflictos internacionales. Algo que está en la ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional, que es la que están usando los países para establecer los órganos de arbitraje en sus propias naciones, dice: el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Como le dije, lo primero es la voluntad. Se entenderá que toda indicación del derecho o ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se precie lo contrario, al derecho sustantivo de este Estado. El siguiente slide, por favor. Siguiente. Siguiente. Otro más. Como se está acabando el tiempo, voy más rápido. Otro más. Ok, entonces las partes tienen derecho a incluso a llegar a un nivel de establecer que solo lo que ellas hayan convenido es lo que va a regir el contrato, haciendo que el contrato no tenga ningún tipo de ley aplicable. Pero eso es algo que en la práctica no se da, no es común. Siguiente slide, por favor. Ok, entonces, en ese mismo slide vamos a ver una serie de cosas, pero ahí me voy a concentrar en lo que es la elección de la ley aplicable. Cuando yo, por ejemplo, evito que aplique una ley, pudiera ser porque hay inestabilidad en ese país, o la persona con la que yo estoy contratando puede influir en cuanto a la ley de ese país, entonces yo trato de evitar la aplicación de esa ley. Puede ser también por incentivos fiscales. Ahí están los acuerdos para evitar la doble tributación, que es un concepto que solamente quiero que ustedes conozcan. No me voy a referir a ello. Exactamente. Entonces, en cuanto al factor lingüístico, usualmente el inglés es el idioma que más se utiliza. También se puede evitar utilizar un sistema legal donde no existan asesores jurídicos que puedan efectivamente entender un contrato internacional. 12 slides más, por favor. Bueno, serían otro más. Entonces, me refería ahí al contrato de underwriting. Ahí está toda la definición. Básicamente lo que se hace en un contrato de underwriting, y eso tiene muchas veces un carácter internacional, es que a quien emite, por ejemplo, acciones o instrumentos de deuda, existe un banco o entidad que está contratando de que va a comprar esos instrumentos y los va a revender. Y obviamente va a tener una diferencia para ganar algo a su favor. Hay cláusulas que garantizan la ejecución del contrato en el slide siguiente. Ok, en este slide que ya ustedes acaban de poner, en cuanto a los tipos de cláusulas, ya nos hemos referido a varias de ellas. Pueden seguir al próximo slide. En el caso de la garantía, solo voy a dar el ejemplo de que, por ejemplo, valga la redundancia, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, existe lo que se llama una garantía flotante, y es que
La garantía es lo que tú tengas en tu patrimonio en el momento en que se vaya a ejecutar. Introducir es el de los Incoterms. Los Incoterms son unos términos que se han establecido en la práctica internacional para definir condiciones de los contratos de mercancías internacionales. Por ejemplo, un Incoterm, hay varios. El CIF, que es muy conocido, establece que te tienen que entregar, o sea, que el vendedor asume los costos de transporte y tiene que entregar la mercancía donde diga el comprador. O sea, el vendedor es que tiene que asumir eso. Entonces, ya vamos hablando de los actos preparatorios de los contratos internacionales, como los Memorandum of Understanding. Usualmente también se firman los famosos MDA, los contratos de confidencialidad, para ir estableciendo una confianza entre las partes que luego dará lugar al contrato. A veces se inicia con una promesa de contratos, a veces sencillamente se hace el contrato como tal. Asuntos a tomar en cuenta en la compraventa internacional: el contrato de transporte, el contrato de seguro, el contrato de crédito, el contrato de distribución. ¿Qué pasa? Todos esos elementos van a estar presentes en el ejemplo que yo le di, porque tiene que haber un contrato de transporte necesariamente que va a ser o la empresa que va a vender los celulares o la que lo va a comprar, dependiendo de cuál sea la condición establecida. La póliza de seguro se va a hacer para que si los celulares sufren algún daño en el transporte, que una aseguradora sea la que se ocupe de esa situación. El financiamiento lo va a tomar quien va a comprar los celulares, o lo puede tomar quien los va a fabricar también para fabricarlos. En cuanto a los contratos de distribución, etcétera, ya va a depender si eso va a llegar a una distribución como tal o si sencillamente va a ser una operación de compra-venta. Es muy importante que las cláusulas demuestren un equilibrio entre las partes, no que una le está imponiendo a la otra. Esos son contratos de adhesión en los que una parte puede imponerle a la otra. Usualmente yo doy el ejemplo del contrato de telecomunicaciones, en el contrato a través del cual uno hace la contratación de un servicio de telecomunicación, de un celular, por ejemplo, pero eso tiene su regulación específica. Entonces, en cuanto a las cláusulas de fuerza mayor, esas son cláusulas de exoneración de responsabilidad. Un acontecimiento de fuerza mayor puede ser un huracán, etcétera. Las cláusulas de resolución de controversias es donde se debe establecer cuál es la ley aplicable y cuál va a ser el método de solución de conflictos. Entonces, existen también cláusulas de reserva de propiedad, o sea, hasta que tú no me pagas por el bien que yo te estoy vendiendo, yo no te voy a transferir la propiedad. Hay cláusulas de inspección, es muy importante estas cláusulas. Los celulares deben ser debidamente inspeccionados para ver que no haya ningún problema. Establecer el momento en que se va a hacer esa inspección es importante. A veces se puede contratar una empresa que haga la inspección de manera independiente. Hay causas que pueden dar lugar a la nulidad del contrato. Está también el tema de las cláusulas de idioma, y muy importante, en un contrato que va a tener varios idiomas, establecer cuál es el idioma. En el caso de Brasil, portugués; en el caso de Estados Unidos, inglés. ¿Cuál es el idioma que va a prevalecer? Porque se van a intercambiar documentos en diferentes idiomas. También cuando va a haber un cambio de control. Por ejemplo, si una de las dos compañías es comprada por otra. El Gross Up Clause, que involucra básicamente aumentar el pago por alguna circunstancia económica que se dé.
Les dejé en la presentación lo que podría ser una cláusula de arbitraje. Luego de que se dan todos los pasos, o sea, actos preparatorios, promesa de venta, contrato internacional, luego viene el tema de la interpretación. Les refería la relación entre la inteligencia artificial y los contratos internacionales. Básicamente refiriéndome a automatización de la redacción de los contratos, mucho cuidado con eso. La inteligencia artificial no va a sustituir por ahora la actividad humana en ese sentido. En el análisis de los contratos puede ser muy útil porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar una gran cantidad de datos. En la gestión de los contratos también. Incluso en la resolución de disputas hay países que ya están experimentando cómo resolver diferencias a nivel judicial utilizando la inteligencia artificial en debida diligencia. Debida diligencia básicamente en la comprobación de si es posible, o sea, de cuáles son los riesgos de realizar una operación. En eso puede ayudar la inteligencia artificial también. Entonces, en conclusión, el conocimiento de los contratos internacionales como área de saber es fundamental para el desarrollo y la seguridad jurídica en las relaciones comerciales globales. Ayuda a los profesionales a comprender las normativas y prácticas que rigen los acuerdos transfronterizos, lo cual es crucial para negociar, ejecutar y resolver disputas de manera efectiva. Este conocimiento promueve el comercio justo, minimiza los riesgos legales y económicos y contribuye a la estabilidad y previsibilidad en el ámbito internacional y siendo estos elementos esenciales para el crecimiento económico y la cooperación entre países. Crecimiento económico y la cooperación entre países, que es muy importante. Para que preguntes, no hay problema. Después de su participación, de la participación, me dedico. Vale. ¿Sí me escucha bien ahí? Sí. Manuel, algo que no quede yo bien claro, te voy a hacer la pregunta. Cuando hay una violación de contrato, por ejemplo, una violación, por ejemplo, un contrato de República Dominicana con Puerto Rico, por ejemplo, y hay una violación, ¿dónde se hace la reclamación? Si es donde donde está la violación, o cómo se hace esa parte, ese reclamo. Por ejemplo, si hay una violación de un contrato en Puerto Rico que no cumplió con República Dominicana, ¿se lleva a cabo allá o aquí? Ok, por eso me refería a la elección de la ley. Entonces, fíjate, vamos a cambiar el ejemplo de Tampa con Sao Paulo a Santo Domingo y San Juan, ¿ok? Ese es correcto. Si las partes no definieron dónde hay que hacer la reclamación, entonces hay que ir a la ley de cada país, recordándose que Puerto Rico es un estado libre asociado, no un país. Hay que ir y va a estar sujeto a leyes federales. Hay que verificar primero en la legislación de los países. Usualmente eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que las partes van a acordar, por ejemplo, la diferencia se va a resolver en el Centro de Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Eso es un ejemplo de lo que pudieran haber acordado las partes. Por eso es tan importante que no que se haga un contrato muy largo, pero cuando tú mandes tu oferta, porque lo que va a pasar ahí, si nos vamos otra vez al tema de los celulares, es que la empresa dominicana, por ejemplo, va a hacer una oferta diciéndote, mira, yo te voy a vender 100 celulares a $50 cada uno, la otra parte lo va a aceptar. En una de las dos debe haber, o en las dos debe haber un medio en el que se van a resolver, en el que se va a resolver el problema.
Ahora bien, si la Ley de Derecho Internacional Privada Dominicana especifica que debería ser la jurisdicción dominicana y las partes no han dicho nada, pues sencillamente tú vas a tener que demandar a la parte de San Juan para que venga a defenderse aquí a la República Dominicana y ahí se va a dar lo que se llama una notificación internacional, que va a ser una notificación de Santo Domingo a Puerto Rico usando los medios correspondientes. No sé si me di a entender. Sí, claro, perfectamente, Manuel. Perfectamente Ok, estoy entendiendo. Gracias. a tu orden. Perfecto. La otra mano que tengo levantada por aquí es de Odigin Pierre. Bueno, disculpa si no lo pronuncio bien, pero creo que estás por allí. Muchas gracias. Mi nombre es licenciado Odigian Pierre. Muchas gracias. Mi pregunta es, si no existe una ley o un reglamento, entonces que regula el contrato internacional. Si no, o sea, tú lo dices como una opción de que no exista o porque siempre va a haber una ley que regule el contrato internacional. El asunto es que se puede dar lo que se llaman conflictos de leyes. Puede Ok, ser que la ley dominicana establezca que es la dominicana y la ley estadounidense que es la ley estadounidense. Y ese es un conflicto que tienen que resolver los tribunales. Lo primero que tienen que resolver los tribunales cuando las partes no definen la ley y la jurisdicción aplicable es cuál es la jurisdicción competente. Ahora bien, ¿dónde está el elemento más importante a tomar en cuenta es cuál es el país con que la operación tiene más relación? ¿Es el país donde se producen los celulares o el país donde se compran? Pero eso va a ser, si eso no se define entre las partes, eso va a ser una discusión entre los tribunales. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Perfecto. Muchísimas gracias también a ti. También tenemos por aquí la mano levantada de David Couso 6 sí, hola, ¿se oye? y se oye. Se escucha perfectamente, sí. Vale, mira, yo estoy en España, entonces mi pregunta era, en una contratación internacional de España o de la Unión Europea con China, ¿qué elementos son más importantes según tú? Bueno, lo primero que yo haría, si yo soy el abogado de la parte europea, es que todo se solucione primero en el idioma del país europeo que está contratando. Si es Francia, francés. Eh, que la moneda sea el euro, que todos los conflictos que se vayan a ventilar sean tengan lugar en el país europeo. Si estoy representando a la parte europea, si estoy representando a alguien que está en China continental, va a ser todo lo contrario. Ahora, puede pasar que no se pongan de acuerdo en si el asunto va a ser en mandarín o si va a ser en francés y deciden coger un tercer lugar, un tercer país. Por ejemplo, que todo el asunto se resuelve en Australia bajo la ley de Australia y los tribunales australianos, como una forma de no me fui a lo que tú querías ni me fui a lo que yo quería, sino que lo hicimos y se puede convenir. Donde puede haber el problema es cuando hay elementos de seguridad nacional, por ejemplo, si se están comprando y vendiendo armas, cuando hay un tema de salud como son
como son, como se hicieron tan famosas las vacunas, por ejemplo. En esos casos es que los países pueden involucrarse un poco más y no permitir que las partes decidan el destino de lo que va a pasar. Pero todo va a depender de a quién yo estoy representando. Por mi práctica, yo, por ejemplo, yo no sé mandarín, no he hecho nada en Asia. Por el tipo de práctica que yo tengo, va a ser en Europa. Y a mí Sí, personalmente me gusta más Europa que China, personalmente. Sin meterme en el tema geopolítico. sí, o sea, un poco la idea es, bueno, en el tema idiomático, en principio es en inglés, o sea, ni para mí como español, ni para él como chino. Luego la otra parte que es, Esa puede ser una salida muy buena, porque imagínate tú que el contrato esté en árabe, aunque sea árabe clásico, que es el árabe que usan, con el que coinciden todos los países árabes, porque no sé si ustedes sabían eso, de que cada país árabe tiene su propia forma de hablarlo. Entonces, ok, tú lo haces en árabe clásico, sí, pero que si tú no entiendes, si tu representante legal no entiende árabe, tú tampoco, ni tu director de compras internacionales entiende árabe, pues sencillamente es un problema ahí, ¿no? o sea, en principio las patas más importantes serían idioma, el tema de la jurisdicción y el tema de la moneda. Claro, eso es muy importante que de mi presentación tú hayas visto. O sea, lo primero es, ¿va a ser un tribunal estatal o va a ser un árbitro o un grupo de árbitros? Eso es lo primero. Segundo, ¿van a aplicar la ley de un país o la ley de otro? ¿O van a aplicar la ley de un país, pero solo cuando cuando hay un vacío en el contrato? Estoy en jurisdicciones que tienen idiomas diferentes, por ejemplo, España y China. Obviamente tú vas a querer que el contrato sea en español, la gente de China lo va a querer en mandarín y entonces se usa el inglés como idioma internacional. Como moneda internacional yo siempre voy a recomendar el dólar. No es porque me gusta ir a Disney, pero porque el dólar es una moneda más fácil de manejar en el mundo. Hasta en China es más fácil manejarse en dólares, O sea, porque hay una certeza, perdón que te interrumpí, vinculada a esa moneda. Yo te pago en dólares y yo sé cuánto estoy recibiendo, cómo se maneja, etcétera. o sea, me puede generar más problema el euro que el dólar con China. Ahí no, yo diría que eso va a depender te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo para que tú lo puedas visualizar de manera práctica. Si yo soy la parte que está fabricando los teléfonos celulares inteligentes y yo estoy comprando la materia prima y todos mis costos son en dólares, yo voy a preferir que me paguen en dólares, porque puede ser que haya algo que altere el valor de lo que yo vaya a recibir si me cambian la moneda. Ahora, a veces, cuando tú estás gastando en dólares para vender y tú estás recibiendo en euros, se hacen los famosos contratos swap, donde tú le intercambias tus dólares por euros para pagar en euros, por ejemplo. O sea, todo va a depender del caso, pero sí, efectivamente, como tú dices, la moneda es un factor que tiene que tomarse en cuenta y lo que hay que ver cuáles son las realidades económicas del caso para establecer la moneda que más convenga. Pero el dólar definitivamente que te saca de aprieto fácil, porque es una moneda que se maneja mundialmente sin ningún problema.
a nivel regional de bloques, ¿hay alguna regulación comercial entre el bloque de la Unión Europea y el China? Mira, realmente regulaciones relevantes no hay, porque, y mira, no estoy consultando eso, pero si yo soy la Unión Europea, yo no quiero tener libre comercio con China. Si yo soy Estados Unidos, yo no quiero tener libre comercio con China tampoco, ni con Brasil tampoco. Estados Unidos no tiene libre comercio con Brasil tampoco. Esos gigantes, o por ejemplo, pensar en un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Rusia, quizá no va a ser en esta época donde estamos viviendo ahora. Cuando se hizo la Unión Europea, habían personas que pensaban que Rusia, como parte de Europa, podía incluirse ahí. Imposible. Hay muchas razones por las que los países deciden no estar. El Reino Unido está en la Unión Europea y sencillamente por su identidad decidieron quedarse con su propia moneda, no entrar en la zona euro, no tener el sistema de migración vinculado al europeo, y ya se salieron de la Unión Europea. O sea que incluso en la misma región hay países que han decidido no. Entonces, ¿qué pasó cuando salió el Reino Unido de la Unión Europea? Cada uno de los acuerdos que habían para el libre comercio entre la Unión Europea completa, donde estaba el Reino Unido, había que firmarlo otra vez. Todavía el día de hoy no se sabe qué tantas cosas hay que terminar de firmar para que quede todo como estaba. No. Y se afectaron terceros países porque República Dominicana tiene un acuerdo con la Unión Europea, tiene un acuerdo con Estados Unidos, República Dominicana también tiene un acuerdo de alcance parcial con Panamá. Hay muchos países que han tratado de hacer libre comercio con República Dominicana, pero el empresariado no lo ha aceptado. O sea, al final, cuando estamos hablando de un gigante como China, hablar de libre comercio hoy en día es difícil, a menos que el empresariado cambie su mentalidad y los políticos también. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Manuel, y también muchísimas gracias por tu participación, David. Bueno, les comento que ya estamos sobre la hora y este es el momento en donde extiendo su agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. También súper agradecida por la participación del doctor Manuel. Yo creo que vamos a necesitar otra sesión para seguir hablando de contratos internacionales y bueno, desde CBAY los invitamos a que formen parte de nuestras capacitaciones, a conocer nuestra oferta en www.cbay.org.